Preámbulo, vamos a entrar ya en materia. Esta semana se va a entregar el paquete económico y presupuestal 2023 y algunos analistas anticipan una miscelánea fiscal centrada nuevamente en presionar a los contribuyentes cautivos sin atacar el verdadero fondo, que es ampliar la base de contribuyentes. Vamos a platicar con uno de esos analistas, Mariano Calderón, socio experto fiscal de la firma legal Santa Marina y Esteta. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Muy bien, Darío, buenas tardes. Un gusto en saludarte y a También todo te tu saluda público. Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas Saludos, tardes. Mariano. ¿Cómo están viendo, Mariano, de acuerdo con lo que ha trascendido, con los precriterios que ya se hicieron públicos, cómo están anticipando que venga pues este paquete económico? Como bien adelantas, lo que estamos vislumbrando es que no vaya a haber realmente cambios de fondo. El gobierno federal ha anunciado que no plantea incrementar los impuestos en lo que resta del sexenio, ni crear nuevos impuestos, y por lo tanto consideramos que cualquier medida que se pretenda introducir en esta miscelánea fiscal que se va a presentar en los próximos días ante el Congreso, pues va a tender a apretar ciertos puntos o ciertos temas respecto de los contribuyentes cautivos. Entonces vemos que va a haber todavía una fiscalización más agresiva sobre este grupo de contribuyentes cautivos, tratando de elevar la recaudación simplemente de los que ya pagamos impuestos y de las grandes corporaciones que pagan impuestos y que han sido materia de fiscalización, pero sin atacar y resolver el problema de fondo que está sobre diagnosticado desde hace muchos años, que es la necesidad de elevar la base de contribuyentes. Por supuesto, Mariano. Este año, a partir pues de esta necesidad que tú mencionas de ampliar la base de contribuyentes, se puso en marcha el llamado RECICO, el Registro Simplificado de Contribuyentes. ¿Cómo le ha ido a este RECICO para, digamos, poder tener otro horizonte en el tema fiscal, Mariano? En principio fue bien recibido y ha tenido resultados positivos, pero en nuestra opinión no soluciona el tema de fondo. Si bien es una medida para simplificar, como su propio nombre lo dice, la recaudación, para hacerla más fácil, para que haya una disposición a cumplir con las obligaciones fiscales de manera voluntaria, sigue siendo una medida insuficiente desde mi punto de vista para elevar la base de contribuyentes y no resuelve de fondo el gran tema de el altísimo porcentaje que existe de economía informal. O sea, no soluciona, no es un incentivo real para que todas las personas que están en la economía informal migren hacia la formalidad y empiecen a cumplir debidamente con su obligación de contribuir al gasto público. Entonces creo que todavía tiene que haber medidas más de fondo, más profundas, que ataquen directamente y frontalmente a la informalidad. ¿Qué tipo de medidas, Mariano, serían conducentes para hacerle frente al desafío que implica pues incrementar los ingresos del gobierno federal vía la recaudación de impuestos, no recargándonos siempre sobre la misma base cautiva? Sí, como mencionaba, de entrada atacar la economía informal. Sí. Todos vemos dónde está esa economía informal todos los días, cómo se mueve, cómo se maneja, que tiene una base exclusivamente de puro efectivo, que no está bancarizada y por lo tanto no está sujeto a un control y una fiscalización por parte de las autoridades fiscales. Entonces, creo que sería ir de entrada a esos centros de economía informal, obligar a todos y cada uno de esos contribuyentes que están evadiendo sus obligaciones a registrarse ante las autoridades fiscales, a aportar una parte de impuestos y evitar que estén precisamente en esa informalidad, bancarizarlos por una parte y por otra hacer uso de mecanismos como los impuestos indirectos, que son más fáciles de administrar, que
todo mundo termina pagando de una forma u otra, como el IVA, y en esa medida se puede elevar la recaudación, ampliar la base de contribuyentes y el costo de la fiscalización por parte de las autoridades fiscales es mucho menor. Mariano, en los últimos años los grandes contribuyentes pues han estado bajo la amenaza, el acecho de lo que algunos definen como el terrorismo fiscal. ¿Tú crees que todavía hay espacio para seguir por ese camino y mantener de alguna manera la recaudación? Yo creo que ya se está agotando la paciencia, la posibilidad de seguir presionando a esos contribuyentes cautivos, a esas grandes corporaciones, y sobre todo con un discurso que no es de todo cierto, que no debe de verse de manera unilateral. La posición del SAT siempre ha sido que los grandes contribuyentes no pagan la cantidad que les corresponde de impuestos, pero la posición de esos grandes contribuyentes es la contraria. Ellos tienen todos los elementos para defender su posición, justificando las operaciones que realizan y demostrando el debido cumplimiento de sus obligaciones. Y no hay que olvidar y tener muy presente siempre que la última palabra necesariamente tiene que estar en el Poder Judicial. Por más que el SAT considere que alguien incurrió en alguna omisión, no es verdad legal y no es absoluta esa afirmación por parte del SAT de que hubo una omisión, sino que todo contribuyente tiene a su alcance la posibilidad de promover los medios de defensa para cuestionar esa actuación del SAT, y siempre la última palabra quedará, afortunadamente, en el Poder Judicial de la Federación, y es el órgano que tiene que dirimir las controversias que existan entre los contribuyentes y la autoridad fiscal. ¿Ves viable, Mariano, que se le dé la potestad a los estados para hacer pues su propia recaudación de impuestos, para de alguna manera aliviar a la federación de esa de lo que implica el regresarle los impuestos a través de los acuerdos de coordinación fiscal? Sin duda. Esa yo considero que es una de las salidas y de las alternativas más viables que existe. La potestad para elevar la recaudación por parte de los estados y los municipios ya está prevista en la Constitución. La principal fuente de ingresos a nivel local debería ser el impuesto predial, no depender de las participaciones federales. El problema es que cobrar el impuesto predial puede considerarse una medida impopular, pero si queremos pensar en las siguientes generaciones y en el futuro del país, hay que tomar medidas que, si bien pueden resultar impopulares, son necesarias y en el largo plazo nos van a favorecer a todos. Y yo creo que el elevar la recaudación mediante el impuesto predial sin duda es una de esas medidas que son necesarias. Claro. Mariano, y en la parte que corresponde también al ICR o el cobro del IVA, ¿tú ves algún cambio, alguna regla adicional para precisamente mejorar la fiscalización en lo que resta de la administración? Es difícil prever qué va a aparecer exactamente en el paquete fiscal que se presente, pero normalmente los cambios, cuando no hay medidas de fondo que impliquen un cambio trascendental en la forma en la que se determinan los impuestos, van a limitar la posibilidad de efectuar ciertas deducciones, a poner candados a regímenes especiales que existen para disminuir el pago de impuestos, a elevar las herramientas y los dientes con las que cuentan las autoridades fiscales para tomar medidas más agresivas, presionando a los contribuyentes a que cumplan con sus obligaciones fiscales. Entonces, lo que vemos es medidas centradas única y exclusivamente en elevar la recaudación de los contribuyentes cautivos, pero, insisto, perdón que sea tan repetitivo, sin solucionar el tema de fondo de incrementar la base de contribuyentes, sino simplemente medidas para cobrarle más a los que ya pagamos impuestos. Mariano Calderón, socio experto fiscal de la firma legal Santa Marina y Esteta, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Darío y Rogelio, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.